Hola, ¿cómo les va? Vamos a comenzar la clase 16 de Introducción al Nuevo Testamento. Además de las epístolas paulinas, en el Nuevo Testamento hay 8 epístolas más escritas por otros apóstoles y líderes de la iglesia primitiva. Obviamente hay gente que incluye la epístola a los hebreos dentro de las epístolas paulinas. De ser así, las epístolas generales serían 7. Son llamadas epístolas generales porque se dirigen ampliamente a todas las iglesias en general. El profesor Bruce Metzger dijo: así como la luz del sol se compone de diversos colores, necesitamos prestar atención a la variedad de énfasis teológicos que se manifiestan en las epístolas del Nuevo Testamento. Debemos agradecer que el Espíritu del Cristo resucitado, cuando comunica la palabra a la iglesia, testifica las diversas facetas del Evangelio por medio de varios siervos. Dejando las epístolas generales para más adelante, veamos ahora la epístola a los hebreos. Primero, veamos sobre el autor y los destinatarios de la epístola a los hebreos. A diferencia de las demás epístolas, Hebreos no menciona al remitente. En este sentido, hay quienes afirman que la epístola a los Hebreos, en vez de ser estrictamente una epístola con todos los elementos propios de una epístola formal, se trataría de un sermón o enseñanza que adopta la forma de carta. Sin embargo, al final de la epístola a los Hebreos, tiene el formato de una perfecta epístola. Por ejemplo, el 13:18 dice: orad por nosotros. El 13:24 dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Estos versículos indican claramente que se trata de una carta dirigida a unos destinatarios específicos. Tradicionalmente se ha reconocido a Pablo como el autor de la epístola a los hebreos. En la Biblia de King James Version, la epístola a los hebreos lleva el título La epístola del apóstol Pablo. Por eso hay muchos que consideran que se trata de una epístola paulina. Sin embargo, con respecto a la autoría de esta epístola, ha habido en la historia diversas teorías y todavía no sabemos exactamente quién es el autor. Por ejemplo, Tertuliano, el padre de la iglesia primitiva, sostuvo que Bernabé sería el autor de Hebreos. Martín Lutero sostuvo que sería Apolos y Calvino sostuvo que sería Lucas. Pero no existe ninguna evidencia decisiva sobre ninguno de ellos. Por otro lado, los eruditos que no consideran que sea una epístola paulina exponen varios argumentos. Por ejemplo, el contenido de Hebreos es un poco diferente de las epístolas paulinas. El contenido es original, único, y su estilo es diferente. Otra razón por la que rechazan la teoría de la autoría paulina tiene que ver con las expresiones y el énfasis teológico de la epístola a los hebreos. En las epístolas paulinas se emplea la expresión en Cristo Jesús unas 90 veces, pero Hebreos
no usa ni una vez. Además, Pablo enfatiza frecuentemente la resurrección de Cristo, pero Hebreos menciona solamente una vez la resurrección de Cristo. En Pablo, la ley siempre es usada en un sentido moral, en cambio, en Hebreos se refiere a las leyes rituales y a las leyes de los sacrificios. También describe el ministerio de la crucifixión de Cristo como el camino del ministerio del sumo sacerdote. En este sentido, Hebreos tiene características únicas y originales que la diferencia de las demás epístolas. Por todo esto sostienen que no sería una epístola de Pablo. Sin embargo, la diferencia de contenido con las demás epístolas no sería una evidencia decisiva de que Pablo no sería el autor. El profesor Robert Raymond dijo: Pablo era un grandioso y profundo pensador, por eso la originalidad de su lenguaje y razonamiento son las cualidades de Pablo. Por eso, la originalidad y lo novedoso de Hebreos no serían motivos para negar la autoría de Pablo. Por ende, la mejor conclusión es la propuesta por Donald Guthrie sobre el tema de la autoría de Hebreos. El camino más seguro es dejar abierta todas las posibilidades. En este sentido, no se contradice con la opinión de Orígenes. Se considera que Orígenes vivió entre los años 185 y 254 después de Cristo, y dijo: sobre la autoría de la epístola a los Hebreos, solamente Dios lo sabe con certeza. También dijo: toda la teología y pensamiento que se manifiestan en la epístola a los Hebreos es claramente de un apóstol, pareciera de Pablo. Por lo tanto, si alguna iglesia sostiene que esta epístola es de Pablo, hay que dejar que la sostenga. Y agregó: porque no considero que sin razón alguna los antiguos 150 después de Cristo hayan sostenido que Pablo sea el autor de Hebreos. Como sea, el que fuera autor de Hebreos conocía muy bien a Timoteo, porque en Hebreos 13:23 dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Además, en las iglesias de Egipto o África del Norte jamás se cuestionó que la epístola a los Hebreos haya sido escrita por Pablo. Nadie puede negar en forma absoluta que Pablo no pudiera ser el autor de la epístola a los Hebreos. Pero, por nuestra parte, nos sentimos satisfechos con la idea de Orígenes, que únicamente lo sabe Dios. Veamos sobre los destinatarios de la epístola a los Hebreos. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estas palabras indicarían que se trata de una comunidad de fe que lleva mucho tiempo creyendo y oyendo el Evangelio. Era una comunidad cristiana. La epístola a los Hebreos está llena de citas del Antiguo Testamento.
Esto nos hace pensar que se trata de judíos cristianos que tenían mucha fluidez y familiaridad con el Antiguo Testamento. Sin embargo, los destinatarios de estas epístolas se estaban volviendo progresivamente tibios en la fe, perezosos en congregarse para el culto y estaban regresando al judaísmo. El autor de Hebreos habla, los reprende diciendo que ya debieran ser maestros que enseñen a otros, pero siguen confundidos sobre este tema. Los exhorta a crecer en la fe y avanzar hacia la perfección. Muchos eruditos bíblicos sostienen que Hebreos pudo haber sido escrito al principio del año 60 después de Cristo. Por esa época todavía había entre los cristianos de Jerusalén muchos que seguían sin entender el evangelio predicado por Pablo y lo consideraban peligroso. Por eso dentro de la iglesia había el riesgo de que los creyentes se inclinaran hacia el judaísmo. ¿Cuál era el interés del autor de Hebreos? Cristo y el ministerio de Cristo. En el Antiguo Testamento había muchos ritos, pero sostiene que Cristo y su ministerio son mucho más superior que esos ritos. Por eso, Hebreos enfatiza la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. O sea, Hebreos enfatiza la superioridad de Cristo y argumenta de qué modo Cristo es superior. Ahora vamos a analizar el contenido de Hebreos. Tratando sobre la cuestión de la superioridad de Cristo, comienza con la certeza de la naturaleza divina de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el principio rector de la creación entera y el creador del mundo. Versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto significa que Cristo es Dios. Cristo es el Dios creador, el Dios que gobierna el mundo con su providencia. El capítulo 1, versículo 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es una declaración de que Cristo es Dios y Señor. Comienza afirmando que Cristo es Dios. Continúa argumentando la superioridad de Cristo. Desde el capítulo 1, versículo 4, vemos que Cristo es superior y más excelente que los ángeles. Salmo 97 dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Tú permaneces, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Estás sentado a la diestra del trono de Dios. Todo esto confirma que comparado con los ángeles, Cristo es muchísimo más superior a ellos. Esto sigue en el capítulo 2 de Hebreos. Cristo se humilló momentáneamente por debajo de los ángeles, pero mediante el sufrimiento de la muerte fue coronado en gloria y majestad. Por lo tanto, Cristo es el autor de la salvación del hombre. Cristo es Dios y superior a los ángeles. En el capítulo 3 sostiene que Cristo es superior a Moisés. Capítulo 3, versículo 3 indica que Cristo merece más gloria que Moisés. Moisés ocupa el lugar más sobresaliente en el judaísmo.
Moisés fue siervo de Dios, pero Cristo es el Hijo de Dios, que está en la casa misma de Dios. A su vez, Cristo es el sumo sacerdote. En la antigüedad, durante el Éxodo, los israelitas no siguieron al profeta Moisés, desobedecieron y no alcanzaron el reposo. Advierte que ahora tienen que escuchar el Evangelio de Cristo, que es superior a Moisés, y no deben endurecer sus corazones. El capítulo 4 señala que Cristo es superior a Josué. Josué condujo a los israelitas hasta la tierra prometida. Los guió hasta la tierra de reposo, pero el pueblo no logró alcanzar el reposo verdadero. Capítulo 4, versículo 8 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Jesucristo es el que nos puede guiar a la tierra del reposo verdadero. Hebreos capítulo 4, versículo 14 hasta el 7:28 argumenta que Cristo es superior a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Cristo es de un sacerdote mejor que los sacerdotes del Antiguo Testamento. Cristo es un sacerdote mejor que los sacerdotes del Antiguo Testamento. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote que subió al cielo y nos conduce al reposo celestial. Todos nosotros debemos esforzarnos por entrar a ese reposo. La epístola a los Hebreos nos presenta a Jesús como sumo sacerdote. Así como el primer sumo sacerdote Aarón fue llamado y levantado por Dios, Cristo fue hecho sumo sacerdote por elección de Dios. Tú eres mi Hijo en quien tengo complacencia, sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Cristo es el sumo sacerdote enviado y levantado por Dios. El sacerdocio de Cristo es comparado con el sacerdocio de Melquisedec, el personaje misterioso del Antiguo Testamento. Las cualidades de Cristo, que es el perfecto sumo sacerdote, fueron tipificadas por Melquisedec, el rey de Salem, capítulo 7, versículo 1. ¿Quién era Melquisedec? Recibió los diezmos de Abraham y lo bendijo. Significa que era superior a Abraham. Si es superior a Abraham, entonces también es superior a los descendientes de Abraham, como Aarón y los demás sacerdotes. Melquisedec era superior a Abraham, superior a Aarón y a los demás sumos sacerdotes. Melquisedec simbolizaba tipológicamente al Cristo venidero. Significa que Cristo es muchísimo más superior. El sacerdocio de Cristo no es según el linaje de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote Cristo no tiene pecado, por lo tanto no necesitaba ofrecer sacrificios por sí mismo. Luego, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, versículo 18, habla de la superioridad de Cristo por sobre los sacrificios. Cristo es el sacerdote del nuevo tabernáculo que está en el cielo. Su ministerio de intercesión se basa en las ordenanzas del nuevo pacto. En el tabernáculo de Moisés se debía ofrecer sacrificios todos los días. El tabernáculo del Antiguo Testamento era la sombra y la figura del tabernáculo celestial, capítulo 8, versículo 5. Y el capítulo 9, versículo 7 dice que en este lugar santísimo terrenal, únicamente el sumo sacerdote podía ingresar una vez al año según su turno.
Los demás no podían ingresar a ese lugar santísimo. El tabernáculo del Antiguo Testamento es una parábola del mundo presente. Cristo es nuestro sumo sacerdote y entró al verdadero tabernáculo del cielo. Se presentó delante de Dios a favor de nosotros. En el lugar santísimo del Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en su turno. Pero Cristo se presentó directamente al trono de Dios, al tabernáculo celestial. Por eso, Cristo es el verdadero sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote y a la vez el sacrificio que nos sustituyó. Leamos el 7:27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aquí vemos una escena realmente asombrosa. En el caso de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, como ellos también eran pecadores, debían primero ofrecer sacrificios por sus propios pecados, y luego debían ofrecer sacrificios cada día por los pecados del pueblo. Pero el verdadero sumo sacerdote Cristo, como es santo, sin mancha ni defecto, no necesita ofrecer sacrificios todos los días. Cristo es superior a cualquier sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Cristo es el grandioso sumo sacerdote, el Hijo de Dios, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué y superior a todos los sumos sacerdotes. ¿Con qué entra Cristo al tabernáculo del cielo? Capítulo 9, versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es una escena realmente asombrosa. El sumo sacerdote, Cristo, el Hijo de Dios, entró al tabernáculo del cielo llevando su propia sangre para ofrecer sacrificio por nosotros. Por eso, Cristo pudo ofrecer sacrificio una vez para siempre, cuya eficacia es eterna. Cristo logró la expiación eterna, entrando al santuario solo una vez para siempre. El sacrificio de Cristo es sin defecto, es un sacrificio eterno, un sacrificio definitivo y perfecto que se ofreció en el cielo. Por eso el sacrificio de Cristo es superior al sacrificio de los animales. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, versículo 18, argumenta que Cristo es superior. Desde el capítulo 10, versículo 19, hasta el capítulo 13, versículo 15, es la parte de la conclusión. Hasta ahora ha presentado al Supremo Cristo. ¿Qué deben hacer ahora los creyentes? Es la exhortación de la conclusión. Como Cristo es supremo, hay que contemplar su gloria y aferrarse a Él. Los creyentes no deben alejarse de Él, cometiendo la apostasía de regresar al judaísmo. Por eso, la exhortación comienza diciendo:
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Capítulo 10, versículo 19. Se abrió de par en par el camino para acercarse a Dios, el Señor de la vida. Por eso hay que acercarse a Dios a través de Cristo. Ahora tenemos nosotros un gran sumo sacerdote celestial. Debemos acercarnos a Dios con corazón verdadero y fe completa. Versículo 22. Leamos el capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. Habla de la esencia de la fe para exhortar a vivir por la fe verdadera, exponiendo a cada uno de los creyentes del Antiguo Testamento que vivieron por la fe verdadera, anima a aferrarse firmemente de Cristo. Exhorta a contemplar al Señor Jesús, autor y consumador de la fe. Capítulo 12, versículo 2. El gran tema del capítulo 12 es que el sufrimiento actual enseña que seguimos dentro del amor del Padre. Por lo tanto, como todas las pruebas y disciplinas que sufren los cristianos proceden de la mano amorosa de Dios, exhorta a ser pacientes. Exhortación final del capítulo 13. En este mundo no hay una ciudad permanente. Está abierto el camino de vida en Cristo, que entró al santuario del cielo, cargando la cruz. Ordena a ofrecer sacrificio de buenas obras los unos a los otros, sacrificio de alabanzas y no de animales. Capítulo 13, versículo 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es una exhortación muy importante y práctica. Exhorta a obedecer a los líderes que fueron levantados para el provecho espiritual de ellos en este mundo. Ruego que esta gracia abunde siempre sobre ustedes. Con esto finalizamos la clase 16 de Introducción al Nuevo Testamento. Muchas gracias.